Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales a esta querida patria nuestra que cumple 200 años en el 2021 de haber declarado formalmente una independencia de las amarras de la corona española. Los poetas, los patriotas, los soñadores, con un poco de utopía realmente, le han descrito de 10.000 maneras. Los poetas más sesudos y políticamente más acertados han sido también bastante fuertes a la hora de describir al país. Escuchamos, cuando niños, que la historia de Honduras puede escribirse en una lágrima. Otro dijo, matizando, que la historia de Honduras puede escribirse en el filo de un cuchillo. El poeta Sosa, para mi gusto uno de los mejores, dijo que este es un país niño. En otro de sus versos maravillosos dijo que este no es un país, que este es un paisaje y se hunde definitivamente. Hay 10.000 maneras de analizar a esta querida patria nuestra. Y en el presente, caótico y confuso, es bueno recurrir a comentaristas que aportan luces desde la serenidad de su mesa de observadores. Es el caso de hoy. En el programa Vanegas abrimos la puerta para recibir a un reputado político hondureño. No me gusta llamarle analista porque analistas hay miles. Es más bien para mí un lúcido comentarista de la actualidad nacional. Le doy la bienvenida al foro al abogado Raúl Pineda Alvarado. Es un gusto contar con usted aquí, doctor Pineda. El gusto es recíproco, don Darío. En afán de que este programa no pierda su identidad, la plática la vamos a endulzar con el buen humor de una caricatura en vivo, si usted me lo permite. Nuevamente me amenaza. Tengo dos suyas. Eso no me detendrá. Siempre voy a dibujarlo. Proceda. ¿Quiere establecer alguna condición sobre las resultas de este trámite? 30 libras menos, 30 años menos, casi un milagro. Demasiada generosidad, es imposible en 50 minutos. Pero haré lo posible. Claro. Haré lo posible. Voy a proceder con un boceto previo, luego los distintos detalles y si nos queda tiempo aportamos un poco de color al dibujo de nuestro interlocutor este domingo en el programa. En la Honduras actual, ¿cuál es la mejor manera de describir al país que vivimos? Confusión, complejo, pero al final una esperanza de que las cosas van a cambiar. Pero no una esperanza bobalicona, utópica, ingenua, sino una esperanza basada en hechos, en realidades y en situaciones que se van a dar más temprano que tarde. ¿Comparte usted lo que decía un humorista español, que en casos como el nuestro, un pesimista es un optimista bien informado? Sí y no. En Honduras, después de los últimos acontecimientos, usted ya puede arribar a algunas conclusiones. Y si usted se aparta de esos puntos de anclaje, va en la ruta equivocada. Uno de los puntos de anclaje es, aquí no va a haber cambio si no hay presión externa. El último proceso electoral, que es un modelo de cómo no deben hacerse las elecciones, reveló hasta dónde está dispuesto a llegar el grupo que ostenta y detenta el poder en Honduras. ¿Se refiere a las primarias e internas del 14 de marzo? Por supuesto, van a hacer e hicieron lo que tengan que hacer. El otro aspecto es que esto también fue un error, porque develó anticipadamente la falta de escrúpulos y también reveló el adormecimiento de la conciencia de una gran parte del pueblo hondureño. Y ese sentido de inevitabilidad, los resultados que va a dar el Consejo Supremo Electoral
son errados, son producto de una manipulación y de un fraude, pero una de las concejales del Consejo Supremo Electoral dijo: si la mesa empaqueta fraude, el Consejo va a desempaquetar fraudes. Y ya eso véalo como un hecho consumado. Es decir, no va a haber cambio por parte de eso que llaman institucionalidad en cuanto a hacer justicia en algunos casos donde el fraude fue más que evidente. Pero eso ha servido para que se anticipen una serie de acciones que usted está apreciando, y si lo hace objetivamente lo va a ver como señales de riesgo, de peligro para la sociedad. El hecho de que la vicepresidenta de Estados Unidos haya pedido un TPS para Guatemala y El Salvador, el hecho que la señora Norma Torres haya dicho que cuando se refiere a narcoestado no se refiere a El Salvador ni se refiere a Guatemala. Por cierto, yo le aclararía que no hay narcoestados, hay narcogobierno, porque los estados los integran también los habitantes. El hecho que se nombre una fuerza de tarea anticorrupción, que empiecen a oírse rumores de que ya no va a haber desembolsos para los préstamos ya aprobados por el gobierno de Honduras, y una serie de aislamientos y exclusiones nos hacen pensar que una acción coordinada entre eso que llaman los norteamericanos, o al menos el vocero de la Casa Blanca, los hondureños que estén contra la corrupción, y el propio gobierno de Estados Unidos, va inevitablemente a generar las condiciones de un cambio. Y que si la sociedad hondureña, y no hablo de los políticos, hablo de la sociedad hondureña donde incluyo a los políticos, aprovechan esta situación, las condiciones van a cambiar. Está hablando usted de un país que está entre los 5 más corruptos de América. Está hablando de un país donde se sufrió una contracción económica de un 15%, del país donde matamos más periodistas, del país que se quiere manipular cuando el presidente dice: recuerden que éramos el país más violento del mundo, que San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo. Pero es una manipulación, porque si usted se va a comparar con lo mejor, no se va a comparar con lo peor. Y Naciones Unidas le dice, por ejemplo, que todo país que tiene más de 20 muertos por 100.000 habitantes está en una grave crisis de seguridad. Y esas manipulaciones van presentando la imagen de un gobierno y de un presidente, un gobierno desprestigiado, un gobierno que no supo manejar la pandemia, que es el principal problema que tiene en este momento en este país. Mientras Panamá está recibiendo su 9ª entrega de vacunas, Honduras todavía no tiene vacunas. Esos que han pisoteado este país y que vulgarizan la actividad política y que nos dan resultados como los que ahora estamos observando, que oficializa el Consejo Nacional Electoral, son una cofradía de todos los partidos, es una aliación de fuerzas demoníacas que han surgido representando distintos sectores, son un grupo político, son un grupo económico. ¿Cómo puede identificárseles? Para usar una frase de Vargas Llosa, es un grupo variopinto. Los corruptos y los criminales no tienen partido, no tienen país, no tienen religión. Y usted mira a la gente que está rindiendo cuenta en las Cortes de Nueva York, a ver que pertenecen a diferentes partidos políticos. Y va a percibir la dimensión de un problema que tiene que ver que los últimos 4 presidentes que ha tenido nuestro país están mencionados en las Cortes por sus relaciones con narcotraficantes conocidos. Los últimos 4. Los últimos 4. Están mencionados en los juicios como personas que recibieron dinero de narcotraficantes. ¿Qué le dice eso? El profundo nivel de contaminación. La corrupción es mala, pero la corrupción más perversa es la que surge del tráfico de drogas. Y cuando usted tiene a los líderes políticos, a los que nosotros les quemamos incienso, por los que votamos, contaminados al extremo de recibir dinero,
de manera dolosa o mediante una ignorancia deliberada, sé, pero no quiero saber de dónde viene ese dinero, se da cuenta que la corrupción hizo metástasis en el país y que eso generó una desmolarización y un envilecimiento del electorado hondureño. Claro, es una estructura tremenda. Les citaré un caso. El Partido Nacional tiene 5.000 millones disponibles para programas de desarrollo social a través de la Secretaría de Inclusión Social. Es una plataforma que sirve para ofrecer a un pueblo, a una población, su realidad cotidiana. El piso, el techo, el filtro de agua, el bono. Y eso le permite tener una estructura que asegura que el grupo político asociado con otros sectores de la criminalidad política y de la criminalidad organizada se hayan convertido en dueños de este país. Y esos integrantes de esa logia pueden de tarde en tarde fingir desavenencias, fingir que uno es opositor del otro. Los conflictos se dan en función de lo que se da en el crimen organizado, conflictos por territorio y conflictos por dinero. Es decir, en un escenario donde la política es una actividad totalmente ilógica. Si la política fuera lógica y previsible, don Porfirio Lobo tendría una extraordinaria relación con don Juan Orlando Hernández, porque él es su padre político putativo para que iniciase una carrera que hoy lo tiene en el poder. Entonces se dan estos desencuentros en función de conflictos de poder, conflictos económicos, áreas de influencia, como se dan en las más secretas logias mafiosas que puede encontrar usted en la Sicilia italiana o en el Nueva York de Estados Unidos. Entonces puedo intuir que quienes en una plaza pública pueden manifestar coyunturalmente que están en desacuerdo, gritar contra el otro, son los mismos que debajo de una mesa o detrás de una cortina oscura pueden llegar a conciliábulos. Es un discurso para la exportación. La política es también un carnaval, un baile de disfraces, se ponen su máscara y salen con un discurso seductor a veces para orientar en un sentido, en una dirección determinada a la masa electoral, ¿verdad? Porque hay que definir también que en Honduras hay ciudadanos y hay población. Ajá. Los ciudadanos votan reflexivamente. Claro. Piensan. La población vota, como decía Benito Mussolini, como una masa de borregos. Y los políticos se convierten en algo interesante, acarreadores de personas. No es lo mismo habitante que ciudadano, como no es lo mismo elector que votante. Por supuesto. Entonces, eso requiere ciertos descubrimientos. Uno de ellos, se lo decía al principio, en Honduras, ya por nuestro propio esfuerzo individual, difícilmente vamos a sustituir una estructura que nada tiene que ver con el Partido Nacional ni con el Partido Liberal. Y usted lo ha visto en el Congreso, lo que yo llamo la política de la posmodernidad. Antes la política tenía sentido social, pero la política de la posmodernidad es una política que no cree en la racionalidad, que no cree en la ética, que se finca más en lo individual. Era imposible, cuando yo era diputado, que un miembro del Congreso vendiese su voto. Eso era inconcebible. Cuando un diputado, por razones de salud, tenía que pedir un pasaje, lo hacía a través de su jefe de bancada, porque tenía que ir a Estados Unidos, tenía una enfermedad que le daban $3.500 y eso lo hacía objeto de desconfianza. Hoy, usted sabe que en el Congreso se ha traficado con los votos. Yo tengo muy buena relación con todos los sectores políticos y he visto gente de un partido de oposición llegar y decir, tengo 2 votos más. Y lo hacen de manera pública.
Sí, y lo maquillan con un discurso sí. donde se les olvida que usted como diputado, en términos generales, es expresión de la voluntad de un partido. En Panamá, si usted se cambia de partido, pierde su curul. La curul es del partido. Pero acá los diputados son supuestamente librepensadores para su provecho, los diputados de oposición, y caen en ese comercio envilecedor. Entonces ya no hay en quién creer. Vamos a la primera pausa del programa Vanegas. Sigo conversando con el abogado Raúl Pineda Alvarado, comentarista de la actualidad del país. ¿Qué comentario le merece a usted los resultados de las elecciones internas en el partido del gobierno? Bueno, ahí se perfila un detalle interesante que es réplica de lo que pasó en las elecciones del 2017. ¿En qué sentido? En el sentido del número de votos blancos y votos nulos. ¿Qué representan? En la primera elección del 2017, el Partido Nacional tuvo 200 y pico de mil votos nulos y blancos. Y en la elección general, por todos los partidos hubo 192.000 votos nulos y blancos. Eso refleja que la gente fue a votar de manera forzada. ¿Por qué? Porque la gente quiere sobrevivir. El gran problema de un país es la pobreza. La pobreza envilece, la pobreza también corrompe. Y la gente va a votar, y probablemente lo haga en el mes de noviembre de este año, por su estabilidad laboral. A la gente dejó de importarle si usted es buen, regular o mal candidato. Si le garantiza su estabilidad económica, su estabilidad laboral, usted tiene ese voto y el de los familiares y entorno inmediato de esa persona. Más allá de los blancos y de los nulos, los resultados de que haya ganado un movimiento en detrimento de otro con una diferencia tan atroz, va a tener un eco en algunas acciones delicadas que va a tomar el Congreso. El Partido Nacional es diferente, ahí hay una verticalidad y una situación de reserva que hace que los conflictos sean como esas montañas de acerrín, que por fuera se ven sin ningún tipo de ignición, pero por dentro son como un volcán. Está el magma, está la crisis. ¿a qué decisiones delicadas del Congreso alude? Por ejemplo, el tema de la modificación que se quiere efectuar del artículo 102 de la Constitución, en el sentido de retrotraernos al periodo en que era prohibida la extradición. A decisiones políticas que dirían, por ejemplo, que si usted participó en la interna, no va a poder participar en la general, en otro partido. Decisiones políticas que limiten las alianzas electorales. Apenas tiene un mes ya la oposición para construir una alianza electoral. Pero frente a eso usted encuentra que la mayor parte de la gente no son empleados de gobierno y que también hay un sentimiento de rechazo, casi de odio. Yo, 40 años de andar en esta actividad, nunca había visto tanto resentimiento, tanto malestar en la gente y no había visto una actitud de los Estados Unidos tan agresiva contra el gobierno de Honduras por razones geopolíticas. Los norteamericanos están perdiendo frente a Rusia y frente a China mucha influencia en el continente. Perdieron su influencia en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Y a Venezuela no se van a ir a meter. Pero aquí sí van a sentar un precedente de que ellos tienen poder para incidir en la política nacional. Y lo van a hacer sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de maquillaje. ¿Por qué no nombran embajador aquí? Ese es un acto de desprecio, de indiferencia. El 30 de marzo, la vicepresidenta de Estados Unidos habló con el presidente Yamatei y el mensaje fue muy cordial. Le dijeron, mire, le agradecemos su ayuda en el tema migratorio. Le ofrecemos que vamos a colaborar juntos para
ayudarle al desarrollo de Guatemala. Lo mismo pasó con el presidente Bukele. Aquí pretenden engañar a la gente estableciendo que las relaciones con Estados Unidos son fluidas y cordiales, lo cual no es cierto. Ese es un hecho demasiado evidente que por evidente no necesita confirmación. Pruebas. Es decir, en muchos círculos se habla de que el gobierno norteamericano no quiere al presidente Hernández para el día que se dé la elección general. Es decir, que lo han hecho saber. No quieren que él maneje el tema, que no tenga influencia política al momento de la elección, y han sugerido que él dé un paso a un lado, pida permiso, haga lo que hizo en alguna medida el señor Micheletti en su momento. Es decir, los norteamericanos quieren un proceso electoral transparente, pero también demandan una reacción de la sociedad hondureña. Pero tenemos una sociedad complicada. Yo siento mucha tristeza cuando veo el caso de los hospitales móviles, que va un líder de la iglesia evangélica y un rector de la universidad a decir: estos hospitales son realmente hospitales del siglo XXI, son hospitales del primer mundo, cuando el más ingenuo de los hondureños sabe y reconoce que eso no sirve para el propósito para el que fueron comprados. Pero que lo diga una autoridad académica y que lo diga un líder de la iglesia, le pone en evidencia hasta dónde se ha envilecido no solamente la masa, también algunos liderazgos. Afortunadamente, también van apareciendo buenos hombres y buenas mujeres. Ese asunto de logística y de estructura, de maquinaria, de una maquinaria aceitada, que el Partido Nacional globalmente tenga más votos que los otros partidos políticos a resultas de lo que vimos en las elecciones primarias? Es un problema de dinero. Me decía un dirigente de los que participó en la elección, es un dirigente de muy elevado nivel, que se gastaron más de 100 millones solo en la calle, en el fulano que tiene el maletín y que tiene que traer determinado número de personas y llevarlas a votar. De esa cantidad de dinero no tiene ninguna capacidad ninguno de los partidos de oposición. Entonces, no hay igualdad de armas. Si no hay igualdad de armas, no hay democracia. Si no hay democracia, que no hay que confundirla con elecciones, las elecciones pueden servir también para legalizar gobiernos autoritarios y a veces dictatoriales. Estos fenómenos se van a ir dando. El problema es que Honduras es un país modesto, que nosotros estamos sujetos a una serie de influencias que vienen desde fuera. Hoy los factores exógenos van a ser determinantes para el futuro de este gobierno. ¿Quién es Nasri Asfura? Es un buen hombre. Es un buen hombre que tiene como un ancla, que tiene como un peso que lo arrastra a ser el candidato del presidente Hernández. ¿Contra su voluntad? Yo creo que no. Él actúa en base a su conveniencia, pero de algo estoy seguro. Si Nasri Asfura fuera presidente de este país, va a ver al señor Hernández con la más absoluta indiferencia. Para él es una posición muy, pero muy incómoda el estar apareciendo como el Benjamín, como el producto de la decisión del presidente Hernández. Y que entonces, no le dejó en poner... ese hipotético escenario, ¿se desmarcaría? Absolutamente. De eso no tenga usted la más mínima duda si él ganase. Él tiene su propia agenda y ahorita se está haciendo el muerto en esta conflictividad y no está reclamando nada, no le permitieron poner diputados, no pudo poner un regidor. Él es representante de un grupo económico que entra a la política y que en el momento en que tenga la consolidación de su poder va a ser lo mismo que le hizo Juan Orlando Hernández a Porfirio Lobo. ¿El doctor Oliva qué representa? Oliva fue un hombre que engañaron. A Oliva le prometió el presidente Hernández que él iba a ser el candidato del Partido Nacional y después movilizaron todo el poder, toda la estructura del Poder Ejecutivo en su contra. Y eso... ¿Por qué?
porque sentían que era más cómodo, más vulnerable y más fácil de vender como candidato don Tito Azfura. ¿Y a la vez es más dúctil y maleable? No creo. Yo creo que él está esperando su tiempo. Creo que el presidente Hernández no tiene posibilidades de seguir incidiendo en la política de Honduras en los próximos años por múltiples razones, y algunas se van a dar dentro de su propio partido. Lo que pasa es que no han llegado los tiempos necesarios para que se den esa situación. En abril, el señor Azfura toma a la dirección del Partido Nacional, la convención de abril. A partir de ese momento, el poder del presidente Hernández baja en un 40%, pero recuerde que Azfura tiene también pendiente un requerimiento de la Fiscalía y que si le decretan auto de formal procesamiento en una audiencia, pierde sus derechos de ciudadano. Y para ser candidato hay que ser ciudadano, es decir, sus derechos de ciudadano quedan en suspenso, los pierde hasta que viene la sentencia. Pero una vez que estén suspensos sus derechos de ciudadano, hasta ahí nomás llegó esa candidatura. ¿Qué interpretación hace de los resultados de la elección primaria del Partido Liberal? Yo vi 3 encuestas muy bien elaboradas y hechas, no se publicaron, fueron hechas por gente de la empresa privada y de un órgano internacional. Y en las 3 que yo vi, Luis Zelaya ganaba entre 6 y 8 puntos a Yandy Rosenthal. El señor Rosenthal tiene un papel interesante, muy importante, y es dividir la oposición. Es prácticamente imposible que los seguidores de Luis Zelaya, después de los resultados, vayan a apoyar a Yandy Rosenthal. El señor Rosenthal ya cumplió su papel. El futuro, esta elección era la elección del Partido Liberal. Pero los resultados electorales le dicen que a pesar de que hay un crecimiento aparente de casi 800,000 votos, en el mundo real eso no existe. Libre va a ser un partido de 13 diputados, 500,000 de votos, un partido congelado, es lo que sacó en las últimas 3 elecciones primarias. Luego viene el fenómeno de Narrala. Si Narrala se sabe manejar bien, puede resultar en un Bukele. Le voy a pedir que entremos a ese capítulo después de que tengan la palabra nuestros patrocinadores. ¿Le parece? Perfecto. El abogado Pineda Alvarado está aquí con nosotros para no perderse los siguientes segmentos del programa Vanega por la temática que abordaremos. Cada domingo dibujo y converso y dibujo con la dulce compañía de ustedes que eligen este foro que trata de una entrevista que endulzamos con el buen humor de una caricatura en vivo como esta que hoy llevo aquí en ciernes del abogado Raúl Pineda Alvarado, que visita nuestro estudio para conversar sobre la actualidad política. Si alguna de las emisiones pretéritas usted por algún accidente de la vida se la ha perdido, puede buscarla en la multiplataforma de esta emisora de televisión en el www.televicentro.com. Ahí busque los espacios adecuados para hacer clic y ver los programas de fechas anteriores. Bastante avanzado ya el dibujo, abogado Pineda. ¿Persiste usted en que en la caricatura el tono de la corbata sea de ese verde tan lindo? Perfecto, magnífico. ¿Sí, así le parece? Confío plenamente en usted. Pongo mi futuro estético en sus manos. Espero no ser defraudado. En lo absoluto, yo no hago fraude. Bueno, Yo no hago fraude. agréguele Confíe en eso. Agréguele todavía. Va. Vea mis manos después de haber tocado tantos marcadores aquí. Están limpias y asépticas. Sí. Pero queda la duda si es por la medida de bioseguridad. No, en lo absoluto. Usted ha sido testigo. Bueno. Usted ha sido testigo. Abogado Pineda, después de la elección, evidentemente cada partido queda haciendo su propia radiografía y cada uno hace sus propias interpretaciones. Me interesa conocer su opinión desde afuera del Partido Libre. ¿Cómo vio las cosas allí?
Bueno, Libre va a ganar las elecciones cuando ya no lo dirija Manuel Zelaya. ¿Cuáles elecciones? ¿Generales? No estas. No estas. En esta no tiene ninguna oportunidad. Recuerde que el Frente Farabundo Martí tenía un líder. Cuando este líder murió, el partido llegó al poder. ¿A cuál de ellos se refiere? ¿A Chafik? Shafik Handal. Él era el problema, él era el caudillo y él era el tapón. Pero el líder se está dando un proceso de renovación con liderazgos frescos que solo tienen que esperar un poco para que se dé esa renovación. Don Manuel Zelaya, como algunos medicamentos, tiene su vencimiento ahorita en noviembre, a menos que haga una buena alianza con el Partido Liberal. Y aún así los riesgos son elevados, ¿verdad? También puede hacer alianza con el Partido Nacional, no le extrañe una coyuntura de esa naturaleza. ¿Por qué no Pero debería así al extrañarme? estilo suyo. ¿Por qué no debería extrañarme? Dígame, es casi una agresión la que le está haciendo al Libre usted ahí. Es decir, ¿por qué no debería extrañarle? Porque seguramente la respuesta sería... Porque usted me está diciendo que no me sorprenda. Volvamos a la letra pequeña. Usted me está pidiendo que no me sorprenda si veo al Libre de la mano con el Partido Nacional. Eso me extrañaría. Por eso le pregunto, ¿por qué me pide que no me extrañe? Porque el complemento de esa respuesta sería porque ya se ha hecho antes, ¿verdad? Y si no, que pregunten cómo se eligió la Corte Suprema, cómo se eligió el fiscal, y cómo se han tomado decisiones donde usted se ha visto como un solitario, así como un personaje de las tiras cómicas, el llanero solitario votando solo, pero con mucha dignidad, y yo le puse un WhatsApp felicitándolo por eso. Todo está perdido. Yo creo que lo importante es hacer lo correcto. El resultado es accesorio, importante, pero menos importante de la tranquilidad frente a su conciencia, frente a sus amigos, frente a su familia, es decir, yo hice lo correcto. Totalmente. Es algo interesante que se va a dar acá si ganara el señor Azfura, por ejemplo. Recuerda que antes, históricamente, los reyes tenían que ir al Vaticano a que los coronara el Papa, porque su autoridad venía de Dios. Napoleón Bonaparte invitó a Pío IV a su coronación como emperador de Francia. Pío IV le dijo que tenía que ir al Vaticano. Al final Napoleón lo convenció y lo hizo ir a Francia. Y por cálculo el Papa fue a Francia, a Notre Dame. Hizo toda la ceremonia religiosa. Cuando llegó el momento de la coronación, Napoleón tomó la corona y dijo: yo me corono solo. Y se coronó. Y en ese momento rompió la tradicional influencia de la Iglesia en el ejercicio del poder temporal. Algo así va a pasar con Azfura si gana las elecciones. Extremo que yo veo bien complejo. ¿Por qué? Porque toda la oposición, un sector muy importante de los descontentos, de los que fueron atropellados, se van a ir a sedimentar en la candidatura de Salvador Narrala, que en su partido es el único líder que conozco que se da el lujo de sacar gente. Todos los políticos quieren hacer llegar gente a su partido y Narrala puede permitirse el lujo de decir que se vaya fulano, de sacar a sutano, porque él encarna su partido. ¿Va? Puede ser un Bukele, puede ser la repetición del fenómeno que se dio en la Dominicana hace poco. Recuerda que Bukele llega prácticamente sin partido, agarra el partido de Tony Saca, que un partido gana y barre en las elecciones, porque la gente quiere un cambio, la gente no está conforme con lo que está pasando. Y a Narrala lo han juzgado mal. Cuando usted platica con él, sí es un personaje frívolo de la farándula, pero cuando se sienta a platicar con él, a veces encuentra posiciones de estadista. Si él se maneja bien, si él genera un espacio, una amplitud suficiente para abrir oportunidades
a un grupo de líderes que fueron atropellados en esta elección, puede construir un interesante proyecto político. Lamentablemente, hasta este momento no le vemos organización. Usted necesita organización. Yo me sorprendo de la cantidad de mesas que no pudo cubrir el Partido Liberal. Y eso tiene que ver con la organización. Los buenos candidatos no siempre ganan. Vargas Llosa perdió frente a Fujimori y a Perú le tocó pasar por una etapa muy compleja de su política. Entonces, no basta que usted sea un hombre con un buen discurso, un hombre íntegro, un hombre con una visión de Estado. También necesita una organización y necesita reformar el sistema. Usted ya no puede seguir en un sistema electoral que desde el 13 de septiembre del año pasado, en que convocaron a elecciones, nos tienen en actividad política y a los candidatos gastando hasta lo que no tienen, porque la política en Honduras es cuestión de dinero. ¿Qué opina del Consejo Nacional Electoral? Muy modesto su papel. Primero, ellos no se dieron cuenta que tenían una función extraordinaria, que era devolverle a este país el modelo electoral transparente, sino que se fueron a representar ni siquiera partidos, sino facciones de los partidos. Y al final pasó algo parecido con la comisión que dirigió el Registro Nacional de las Personas, y llegaron ofreciendo y generando una imagen de conocimiento, de certeza, de propiedad, de seguridad, y ahora usted no los halla por ningún lado. Y mira que el problema de las identidades es escandalosamente grave, y han tenido que parar la entrega de identidades para replantearlo en el mes de mayo, y eso es un error imperdonable en personas que llegaron por su elevadísima condición técnica y moral. El registro terminó mal. El Consejo terminó en lo que ha sido siempre. ¿Qué prevé que ocurra con esa institución de aquí a noviembre? Yo creo que esos factores exógenos van a tener mucho que ver en cuanto al proceso de noviembre. Va a haber transmisión de datos. En Honduras van a haber acontecimientos políticos que van a sacudir mucho la institucionalidad. ¿A qué se refiere? Acontecimientos muy fuertes que van a venir desde fuera. Sí, ¿pero a qué se refiere? Acusaciones no solamente contra el presidente, sino contra el círculo inmediato del presidente, que es el que dirige la parte operativa. ¿Acusaciones de qué? Procesos. Evidentemente de estar vinculados a ciertas acciones del crimen organizado. Ese es el debate ahorita entre los que toman decisiones en Estados Unidos. Si lo hacen ahorita o lo hacen al terminar el gobierno. Pero no hay que ser muy superficial en ese tema. También el equipo del presidente es un buen equipo profesional. Hasta la elaboración del Código Penal fue hecho pensando en la eventualidad de un requerimiento en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el código que se aprobó rebajó las penas a ese tipo de delitos y establece que si usted se confiesa, si usted se declara culpable, le bajan una tercera parte, y que una vez recluido, si se porta bien, le bajan un 50% de la pena y le dejan una pena prácticamente irrisoria por un delito que en otros países generalmente tiene de 30 años a privación de la libertad de por vida. ¿Qué interpretación hace usted, doctor Pineda, de lo que aconteció en Nueva York? El juez Castelo menciona en su sentencia 4 veces. Y ahí se manifestó una política criminal que no se va a limitar al caso de Tony, que se va a extender a la situación del presidente de Honduras y de sus cercanos colaboradores. Y él lo sabe, él lo conoce y se está preparando para eso. Y usted ve al presidente una actividad intensa, ganándose la simpatía de la gente, inaugurando proyectos, regalando cosas, haciendo concesiones, pero cada vez más distanciado del poder. Si una piedra choca con un huevo, se va a quebrar el huevo. Y si el huevo choca con la piedra, igual se va a quebrar el huevo.
Es una batalla que él no puede ganar, pero que en ese proceso va a arrastrar a la sociedad hondureña. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que pasa siempre. No es cierto que los norteamericanos estén preocupados por la lucha anticorrupción y por el narcotráfico en Honduras. Ellos están preocupados por la migración, pero hacen un análisis tal vez muy superficial de decir, hay migración porque hay corrupción en Honduras. Terminando la corrupción en Honduras, se va a reducir drásticamente la migración. Pero juegan por sus intereses. Pero de eso debe aprovecharse la gente decente de este país para que en Honduras las cosas se pongan en orden. ¿Usted da por descontado que haya una acción legal en contra del presidente Hernández en Nueva York? Totalmente. Usted es también la misma persona que aquí me dijo que los últimos 4 presidentes están mencionados. ¿Cree que también contra ellos vayan? Me lo responde después de una pausa. La última pausa del programa, Vanegas. Doctor Pineda, ¿intuye usted que hay acciones legales en las Cortes de Nueva York contra los últimos 4 presidentes de este país? No creo. Creo que se va a dar contra el actual presidente porque son roles diferentes. El presidente Fox, el presidente Peña Nieto, los presidentes mexicanos, los últimos 3 por lo menos, han sido acusados por traficantes de haber recibido dinero. Lo mismo el actual secretario del CELABA. Es decir, en Colombia hubo un juicio donde se demostró que el presidente había recibido 10 millones de dólares de Pablo Escobar. Pero ellos tienen el blindaje de alegar ignorancia. Y con otras acciones, como la extradición en Colombia, compensaron los supuestos, digamos, errores, que no son errores, sino que son actos de ignorancia deliberada. Ellos los acusan de haber recibido dinero de origen ilícito. En el caso del presidente Hernández, el rol es diferente. A él lo acusan de participar activamente en esa actividad y de haber puesto al servicio de narcotraficantes ciertos segmentos de la institucionalidad policial y militar. Eso es otra cosa. Y eso sí es relativamente comprometedor. Y él debería aclarar ahorita que tiene tiempo ese tipo de situaciones. ¿Cómo se aclara eso? Yendo a las Cortes de Estados Unidos, personándose, poniendo su abogado. Mal puede defenderse quien no sabe de qué se le acusa. Preguntar de qué se me acusa y aclarar las cosas o asumir las responsabilidades del caso. El discurso del presidente en el momento de la sentencia contra su hermano o de la individualización de la pena contra su hermano fue que el sistema judicial norteamericano está creyéndoles mucho a los narcotraficantes confesos que sirvieron de testigos en aquel juicio. ¿Qué comentario le merece a usted como abogado? Cualquier técnico le va a decir que es un comentario muy superficial. No basta la declaración de un testigo, sino que este testigo tiene que aportar datos de prueba para acreditar, para validar que lo que está diciendo es cierto. Si hay una mentira en ese testimonio, las consecuencias para ese testigo son demoledoras. Aparte de eso, hubo videos, hubo grabaciones, hubo intervenciones telefónicas, fotografías. Es decir, no es cierto que la simple declaración de un narcotraficante va a ser un instrumento de condena. Tiene que ir acompañado con una serie de elementos que le den acreditación, que la validen, que la legitimen. Usted se mete a cualquier red social o en YouTube y va a encontrar que la relación, no sé si deliberada o no, con la gente que estaba dedicada a estas actividades en el sector occidental del país, era muy cercana entre el presidente y estas personas. Y eso lo compromete y eso tiene que ser aclarado para beneficio de él, de su familia y de su país. Tiene que ir a averiguar
qué cargos hay contra él, personarse o asumir la responsabilidad del caso. Es difícil decir qué debía hacer. Lo que sí le puedo asegurar es que no debía hacer. No debe seguir en el ejercicio de la autoridad pública en Honduras, porque en ese momento le va a empezar a hacer mucho daño a hondureños que no tienen nada que ver en su problema. Una última mirada. ¿Cómo cree que sea el tránsito del gobierno en este último tramo, de aquí a las elecciones y de las elecciones a la entrega del poder en enero? Tremendamente conflictivo. Va a ser un gobierno que se va a ir apagando poco a poco con la necesaria renovación del gabinete. Parece que el presidente todavía no se ha dado cuenta que su periodo termina en enero del otro año y sigue hablando de megaproyectos y de cosas que va a hacer. Ese es el gobierno de los verbos en tiempo potencial. No dice esto es lo que hemos hecho, todo es vamos a hacer. Y ha caído en una especie de mitomanía donde no han podido ni recoger esos muchachos, esos niños que están limpiando vidrios en la calle, aunque tienen 5.000 millones para desarrollo social. Entonces el espectáculo que da frente a los extranjeros es terrible. No ha logrado desmilitarizar la sociedad hondureña. Fíjese que los datos de CEPAL dicen que nosotros en este año estamos igual que en el 2010. Ha sido una década perdida más. La clase media de este país está resintiendo ya que el dinero no le ajuste. Entonces el caldo de cultivo está para un enorme descontento. Y si la oposición hace una propuesta verosímil que interese a la gente, la oposición va a ganar. ¿Aceptaría usted volver a encontrarnos en el transcurso de este tiempo para analizar lo que vaya ocurriendo en este año electoral interesante? Con todo gusto, don Darío. Pero esa respuesta creo que también estará condicionada cuando usted vea la caricatura que hoy le voy a obsequiar. Antes, permítame compartirla con los espectadores. El dibujo humorístico, así lo interpreto, del abogado Raúl Pineda Alvarado, comentarista de la actualidad nacional que nos ha honrado hoy con su presencia aquí en el foro. ¿Qué me dice usted de esto? Pues ha sido un tanto benevolente. Creo que su formación cristiana le ha permitido tratarme con alguna tolerancia, ¿verdad? Siempre la voy a colocar en mi estudio, en un sitio de privilegio, ¿verdad? Y escuchar y soportar los comentarios, las opiniones diversas de los que este fue lo que te hizo Vanegas. Si te odia Vanegas, me van a decir algunos. Otros no, está más o menos. Pero creo que su formación cristiana le ha permitido tratarme con la tolerancia y con la condescendencia propia de un buen cristiano. Le agradezco, doctor Pineda. Déjeme una palabra, por favor, como respuesta a estas últimas inquietudes. ¿Ya lo vimos todo? No. ¿Lo que falta es más siniestro? Es mucho más fuerte. ¿Dónde está la medicina? Dentro y fuera del país. ¿A quién hay que creerle? A los ciudadanos hondureños que aman Honduras. En política, ¿a qué edad llegan los dinosaurios? Es muy relativo. Hay dinosaurios con espíritu joven y hay otros dinosaurios que son eso, Tyrannosaurus rex. Entre el populista y el votante, ¿quién envileció a quién? El populista. ¿Esta es una comedia, es un vodevil o es una tragedia? Es una tragicomedia. ¿Hay alguien en política ante quien usted se quita el sombrero? Ante varios hondureños, hombres y mujeres. ¿De quién es el turno ahora? Depende de la lucidez, de la madurez y de la habilidad de los políticos que, aparte de amar este país, tengan los pies bien puestos en el terreno que están pisando. Entre los que están, ¿podríamos encontrar la solución? Entre los que están actualmente en el poder, ya no. Son un grupo particularmente bien selectos de ambiciosos, corruptos y malvivientes. Oh. ¿Qué debe hacer el pueblo? Ponerse de pie,
dejar de ver esto de la cotidianidad del plato de frijoles y arroz que se comen todos los días y pensar en sus hijos, en su sucesión y en el país. Honduras necesita una enorme dosis de patriotismo y muchas vacunas. Contra varios males, por supuesto. Contra varios males. Gracias, doctor. Espero que se haya sentido cómodo entre nosotros. No, le agradezco la invitación. Vinimos a hacer un poquito de catarsis, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido con sus comentarios. Gracias y muchos éxitos. El doctor Raúl Pineda Alvarado, comentarista de Lo Cotidiano, ha estado hoy aquí con nosotros en el programa Vanegas, que llega a su minuto final. A todos, gracias. Adiós.